espero. Pero bueno, esa es la parte que les quería comentar antes de empezar y expresarles ese pedacito, ¿sí? Esa cuestioncita que a veces, yo sé que aquí nadie se lo está preguntando ni nada, pero ya que empecé con ese comentario, yo quería tomarme un minuto para explicarles que Dios usa a cada persona de una manera especial y diferente, a cada uno. Puede que a veces se parezca unas a otras, puede que a veces no, pero eso no hace que una sea mejor ni que otra sea peor, ni esas cosas. Y a veces esto sí, para serles honesto, a veces ha tenido para mí un significado profético. Toda vez que una vez el Señor fue el que me habló, uno pensará, ay no, pues que como ponga eso que va a influir, pero sí, a veces cuando uno es llamado a ser profeta, y yo no digo que lo sea todavía, pero sí que tengo el llamado y me estoy formando para eso, a veces pasa que las cosas como externas o formales, o las cosas que como uno se mueve, las cosas como uno organiza, a veces están ligadas a un lenguaje profético, ¿sí? De pronto el día de hoy Dios quiere que hagamos un círculo, también en el sentido de que es importante que estemos nosotros, ellos representan como cuando hay una protección alrededor de algo, como cuando hay un fuego en la mitad, como cuando hay un resguardo, ¿me entienden? De pronto, en ese sentido. Y ahora, para entrar en la palabra, yo quiero pedirles, por favor, ya después de haber orado, pues que ya, ahora sí que ya estamos con Dianita y que ya llegó Angelita, estábamos orando por ciertas cosas que han venido pasando estos días, y la verdad no es solo por Ramirito, sino por hartos. Entonces yo quiero volver a preguntarle, de los que estamos acá, ¿cuántos han sido también esa semana atacados de una manera especial? De una manera especial, atacados. Bueno, además de Sarita y Margarita, que ya me contó, y Ramirito, que se siente que no está acá, en la salud. Bueno, bueno, eso ya es el tema de la salud. Santiago también está mal. Estamos en Santiaguito. ¿Y Dianita también la salud? Sí, así que me ha salido acá en la cara. Yo quiero preguntar, ¿quién ha sido atacado con el desánimo? ¿Nadie? ¿O todos están animados? Y ahí sí todos, ahí sí alza la mano y todos. No, pues igual uno Sí. ora y todo, pero sí desánimo. Yo me sentí muy débil, muy enferma. No, sí, eso está bien reconocerlo, hermano. Sí, no pensemos que eso es algo bueno o malo en sí mismo, reconocer los ataques que se están recibiendo. No sé, sí, está bien. Ahorita más tarde, si el Señor nos da la oportunidad de volver a orar por eso, volvemos y lo hacemos, ¿vale? Digamos, yo no he sentido tanto el ataque por ese lado, sino porque a veces el alma es engañosa, ¿no? Y a veces uno siente, a veces uno no siente, a uno le dan ganas, a uno piensa que es pereza, a veces uno piensa que es ganas de quedarse en la casa, otras cosas. Pero la verdad sí, cuando el origen es espiritual, una cosa que sí le gusta mucho hacer al diablo es tratar de avivar la carne de uno, avivar las cosas que son de él, que viven todavía dentro de uno. Y cuando uno va creciendo espiritualmente, el crecimiento espiritual, entre otras cosas, consiste en uno ir limpiando el alma de aquellas cosas en su forma que eran antes del diablo. Cuando eso se limpia, uno es menos vulnerable a ciertos ataques, sobre todo aquellos que son enfocados en el área del alma. Entonces, y eso, de ello no estamos exentos ni los más viejos ni los más nuevos. Obviamente los más pequeñitos tendrán que ser más vulnerables, y no hablo solo en edad, sino también en edad espiritual, pero ninguno estamos vulnerables a eso. Cualquier día puede venir y uno dice, oye, pero no sé qué me pasa, es que no tengo ganas, es que no quiero, no me nace, y resulta que no era yo, era un ataque espiritual. Otras veces sí el diablo dice, bueno, aviva la carne, envía su avivamiento oscuro, y le aviva la carne a uno, y uno se pone a hablar cosas que no son, a pensar que no son cosas que no son, a mirar cosas como no se deben mirar, y aburrirse como un loco, y resulta que no era uno, el diablo había avivado la carne. Por eso es tan importante en estos tiempos tan interesantes y tan bonitos que estamos viviendo, porque yo me gozo de que estemos viviendo tiempos como estos, y de pronto ahorita, si me permito explicarles por qué es importante uno aprender a tener dominio sobre la vida de uno, dominio propio. Cuando es tema de la salud, pues bueno, es cuestión de orar. Ahorita volvemos a orar por la salud, ¿vale? Pero cuando es tema de los sentimientos, las emociones, el ánimo, el desánimo, el cansancio emocional, el cansancio físico, es un tema que uno tiene que aprender también a darle la atención debida a eso, no sobreestimarlo ni desestimarlo, y aprender a controlar la vida de uno. En eso consiste el espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Controlar la vida de uno, hermano. Entonces, cuando llega el Señor en un momento dado, uno también tiene que estar preparado
Cuando llega el Señor y venga, y por eso les digo que me gozo, de que estemos viviendo cosas como las que estamos viviendo, me gozo mucho. Yo, no me malinterpreten, no me alegra el mal de Ramirito, no me alegra, ni la angustia de Laurita y María Paula, no me alegra eso, sí, debe ser muy duro tener uno al papá en el médico, pero, hombre, el tiempo en el que estamos entrando es un tiempo muy interesante, es un tiempo muy bonito, un tiempo de grandes bendiciones y de grandes conquistas y de grandes victorias. Y yo me alegro de que estemos a punto de entrar a conquistar una tierra nueva en el sentido espiritual, un terreno nuevo en el mundo espiritual. Dios nos está preparando para entrar a la conquista. Esto no es una guerra de defensa, es que el diablo se está defendiendo del ataque y de los porrazos que le hemos venido dando últimamente, en especial los otros días que vino el pastor Mauricio. Hizo unas oraciones, Dios les puso a él a orar unas cosas y Dios empezó a abrir unas puertas para algo grande para nuestra congregación. Claro, el diablo no nos está atacando, el diablo se está defendiendo. Yo me gozo que esté defendiéndose, que vaya allá a la casa y me eche el pasador. Sí, pues yo me gozo, pues a mí yo no quiero ser demasiado burlesco, pero si el profeta Elías se rió de los profetas de Balaam, ¿por qué yo no me voy a reír de esto que me pasó? Porque no le estoy tampoco dando demasiada importancia. Simplemente que pues es cuestión de orar y ya, listo. Ellos saben que no pueden hacer nada, no pueden hacer mucho, ya cuando Dios ha determinado hacer algo. Lo que sí saben es que si nosotros nos descuidamos, nos desapercibimos, nos desmotivamos, nos aburrimos y nos volvemos carnales otra vez, ahí sí va a tener cómo acabar con la iglesia. Y más me ha alegrado todavía cuando por puras coincidencias me entero de cosas espantosas que suceden en iglesias que son de sana doctrina, iglesias que son del Espíritu Santo, iglesias que son de Dios, iglesias que son lindas y fuertes, y aún así pasan unas vainas que yo digo, oh Señor Padre, guácara, nosotros estamos bien, Padre, bueno, no tenemos por mejorar mil de cosas, obvio, pero santo, estamos bien si miramos por las cosas con las que tienen que, en cuanto al pecado, lidiar otras congregaciones, otros pastores, otros hombres de Dios. No, hermanos, cuando Dios nos diga a nosotros y nos invite a que no le prestemos atención al diablo, no le demos demasiada atención y estemos felices y sigámosle siendo fieles a Cristo, es por algo, es porque vienen cosas chéveres y buenas. Y esa actitud nos ayuda, o sea, esto que tiene que ver con el carácter, te va a ayudar a que estés preparado para cuando llegue el momento de que tengas que hacer parte, pues, de la victoria. Con ella pues las bendiciones que vienen detrás de eso, que son espirituales, que en algunos casos también son materiales. ¿Sí me entienden? O sea, pues el anhelo de Dios, o los anhelos del Espíritu Santo son acerca de cosas muy grandes y acerca de cosas muy maravillosas respecto a esta iglesia. Yo sé que estoy aquí haciendo una apología de cosas, estoy hablando un lenguaje demasiado alegre y contento, pero pues, ¿qué más le hago si es así como lo veo? Siento que el Espíritu Santo lo ve hoy. Y por eso yo me gozo y me alegro, entonces no perdamos la fe, no perdamos el ánimo. Yo tengo que decir esto porque pues no sé, ¿qué más hago? El Espíritu Santo me está hablando. Ya vamos ahora sí a mirar la palabra, hermanos, ahora sí los invito, que abramos la palabra, que la miremos, que la escudriñemos. Pues yo les voy a contar lo siguiente, ahora sí entrando a la palabra. El Señor, hacía varios días me había dado permiso de hacer esto que voy a hacer hoy, y que he hecho otros 3 viernes atrás. Esto lo hago porque Dios me dio a mí el permiso de hacerlo. Y es no traer un sermón así tan estructurado, tan expositivo, dirían algunos, sino traerles hoy más bien un pequeño estudio más bien, e ir leyendo la palabra de Dios enorme. Pero solamente el libro de Apocalipsis. Entonces imagínense, en 3 viernes que Dios me permitió enseñar Apocalipsis un poquito, me dio el permiso, porque eso es un permiso, una responsabilidad grandísima y un honor enorme, pero también una responsabilidad muy tremenda. Yo hago esto con temor y temblor delante de mi Señor, porque yo me considero todavía aprendiz de estos asuntos, no soy experto, pero le doy gloria a Dios que en 3 viernes me permitió leer 7 versículos. Y entonces yo digo, bueno, algo el Señor tuvo que hablar. Yo no voy a hablar aquí todo lo que se podría llegar a decir, ni hacer un estudio bíblico propiamente dicho, simplemente vamos a leer la palabra y dejar que el Señor hable lo que Él quiera hablar a través de ella, ¿vale? ¿Listos? Entonces, yo quiero invitarlos a los que me escuchan y a los que de pronto hoy están y no habían estado en otras ocasiones, cuando Cecitar predicaba, cuando estuvo el pastor Mao, o cuando me tocó a mí. Esto no tiene necesariamente una continuidad, es decir, sí hay unos sermones previos que daban inicio a esto que voy a hablar hoy, pero esos están en YouTube. Pero yo creo que lo que Dios tenga para hablar hoy se entiende sin necesidad de haber leído o haber estado presente en los anteriores estudios bíblicos de Apocalipsis, ¿vale? Porque la última vez pues creo que terminó con el versículo 8.
Entonces, del capítulo 1. Yo quiero invitarlos, por favor, entonces, a que me acompañen al capítulo 1, pero al versículo 9. De Apocalipsis. Que ciertamente, ¿quién sabe qué significa Apocalipsis? Que no sean mis hermanos que ya conocen la Biblia. Alguien nuevo, alguien más nuevecito, ¿no? Blanquita, ¿sabe qué significa Apocalipsis? Moni, ¿sí sabes? ¿Tampoco? Diana sí sabe. Margarita, ¿sí sabe qué significa? ¿Tampoco? Angelucci sí sabe. Tiene cara que sí sabe. Yuricita sí sabe, ¿cierto? Cecita sí sabe. José sí sabe. Alexito tiene cara que sí sabe. Sí, me consta además. Significa revelación. ¿Sí? Que por qué no. Sí, de hecho, si tú abres una Biblia por ahí de esas que les gusta leer a los testigos de Jehová, que es casi la misma, casi, solamente que está leudada en unas partes. Por eso no es recomendable, no aconsejo leerla, menos si uno está empezando, porque hay unos textos bíblicos que ellos intencionalmente adulteraron. Y así tú, en la Biblia de los testigos de Jehová, cuya traducción se llama Nueva Traducción, la traducción del Nuevo Mundo, una cosa así. Esa Biblia tiene casi todo igual, pero tú vas a mirar Juan 1:1 y está distinto. Y ellos admiten que lo cambiaron, lo alteraron, por razones que vamos a ver también hoy en Apocalipsis. Porque vuelvo y insisto con algo, hermanos y hermanas, sobre todo para los que somos más nuevos. Hay un problema con Apocalipsis, se ha vuelto como el asidero, el nicho principal para sacar doctrinas equivocadas y falsas. A lo largo de los siglos, esto no es nuevo, esto viene de los tiempos bíblicos, los nicolaitas, los judaizantes. Bueno, los judaizantes no, pero sí mucha gente que en los tiempos iniciales de la iglesia de Jesucristo empezaron a utilizar la Biblia para crear falsas doctrinas, y el mecanismo era coger un texto y descontextualizarlo. Siempre sacar de contexto los versículos bíblicos ha sido como una estrategia favorita de parte de Satanás para crear falsas doctrinas, para crear doctrinas de error. Y con ello estoy diciendo que, por ejemplo, la doctrina de los testigos de Jehová es una de las más equivocadas, peligrosas que hay sobre la tierra, porque detrás de toda doctrina de error hay un espíritu de error que la sustenta y la respalda. Y eso está aquí demostrado y está explícito, está explicado en el libro de Apocalipsis. Y si nosotros estamos en una iglesia de sana doctrina, estas palabras tampoco son ajenas a nosotros, porque podemos llegar a estar en riesgo en nuestras vidas si descuidamos la lectura de la palabra de Dios, de que un pensamiento equivocado, una doctrina equivocada entre a nuestra mente, a nuestro corazón, y hagan ido ahí, y entonces empecemos a leudar la sana doctrina en nuestro corazón y empecemos a pensar de manera equivocada, y con ello entran espíritus de error a nuestra vida. La Biblia los describe, por ejemplo, como la doctrina de Balaam, la doctrina de Jezabel, por ejemplo. Y cuando entran y hacen nido, nosotros nos volvemos no ya una bendición, sino un peligro para nuestros demás hermanos y para nuestra congregación. Y más si estamos sirviendo. Por eso es bueno tener una comunión con la palabra. Otro problema que pasa en las falsas doctrinas, muy a menudo, pasa en la iglesia católica, por igual que en la iglesia de los testigos de Jehová, la cual última es bastante crítica, pero a morir de la iglesia católica, y no porque esté bien, pero bueno, yo sí que le dan palo a la iglesia católica. Ciertamente esos que andaban hoy con esas estatuas y muñecos por ahí caminando haciendo procesión, que ellos primero te adoctrinan, te meten la doctrina en tu cabeza a través de cartillas y cursos. Cualquier parecido con las empresas multinivel no es pura coincidencia. Y luego que te adoctrinan totalmente la cabeza y te llenan la cabeza con la doctrina leudada de ellos, que es una mezcla entre cosas buenas y un veneno. Sí, si tú le echas a un litro de agua una gota de cianuro, de pronto no te mata, pero después de 6 años bebiendo agua con cianuro te mueres, te enfermas, tienes que ir al médico. ¿No han visto que hay vidas así? ¿Sí? Hay gente así. Y cuando tú te empiezas a beber esas aguas con eso leudado, te dan primero la doctrina, ahí sí te dicen lea la palabra, pero te ponen a leer la palabra, y eso pasa en la iglesia católica y en las malas iglesias cristianas. Te ponen a leer la palabra, pero bajo el prisma de la doctrina que ya te habían dado. Entonces la palabra ya no la puedes leer tal como está, porque estás viéndola a través de un espejo oscuramente, no la ves clara, porque te pusieron la doctrina como una venda en los ojos, la doctrina falsa. Primero y la máxima autoridad y la que debe interpretar y regir la doctrina, ¿quién debería ser? Pues la palabra de Dios y el Espíritu Santo, que fue quien la inspiró. Entre los dos es que se juntan y tú tienes la claridad para poder determinar qué es verdadero, qué es cierto y qué no. La Biblia va a decirte que solamente las personas que han alcanzado madurez son aquellas que tienen ejercitados los sentidos en el discernimiento del bien y del mal. Y ese ejercitar los sentidos tiene que ver con ejercitarse en la palabra de justicia.
para poder comprender el bien y el mal. Entonces, no sé si me entiende, cuando uno le decía, no, es que Jesús no es Dios, Jesús no es Dios, Jesús no es Dios, no es lógico, solo hay un Dios y solo uno es un hombre, Jesús no es Dios. Y claro, tú lees, entonces lee Juan 1:1 y dice, no, ahí eso es simbólico. Sí, porque ya tiene la doctrina, no leen como está, es simbólico. Desconectan los versículos para acomodarlos a la doctrina. Son errores súper básicos. Entonces, de ahí de pronto que también hubiera querido el Señor hoy que compartiéramos este pedacito de Apocalipsis. Bueno, entonces ahora sí, 1:9 de Apocalipsis. Si quieres preguntar, tranquilo, Mati, puedes preguntar. ¿Estás levantando la mano? Ah, no, ¿estás haciendo así? Ah, bueno. 1:9. Pero si alguien quiere hablar, por favor, sobre todo si son nuevos y tienen preguntas, bueno. Porque Alex ya sabe que, yo sé que Alex sabe hartas cosas chéveres, entonces si quieres comentar también, Alecito, bien pueda, bueno. Se me va a decir que cuando la gente habla de esas cosas dicen que son metáforas, o sea, los estudiosos de la Biblia son metáforas porque no conocen las cosas de Dios espirituales, las cosas sobrenaturales. Sí, amén. Bien dijo Jesús, ahora que tú lo mencionas, bien decía Jesús a los saduceos, no a los fariseos, que eran los que tenían la Biblia más correctamente interpretada, pero que no la vivían, sino a los saduceos, les decía Jesús, oiga, ustedes están en error, erráis. ¿Por qué? Porque desconocéis las Escrituras y el poder de Dios que tiene que venir con ellas. Y el apóstol Pablo en otra parte dijo, yo no vengo a ustedes con palabras solamente, sino con demostraciones de ¿qué? De poder. Ahí está la gracia. Cuando ese versículo llegó a mi vida fue que yo empecé a entender que yo estaba en la religión y no en el cristianismo verdadero. Cuando yo empecé a darme cuenta que en mi vida había más religión que cristianismo fue cuando yo vi que el poder de Dios estaba ausente, que había algo de Biblia mal entendida y era difícil de entender, pero el poder de Dios era ausente. El poder de Dios para transformar, para salvación, para cambiarme a mí, ¿no? Me refiero a eso porque pues cualquiera que haya tenido un encuentro con el Espíritu de Dios en un momento dado eventualmente podría hasta hacer cosas grandes y maravillosas, pero el poder de Dios dice la Biblia que sobre todo es para salvación. Pero bueno, ahora centremos la palabra porque ustedes como los que me conocen ya saben que yo como hablo hasta por los codos. Una visión del Hijo del Hombre, así dice el título acá. Recuerden, hermanos, para aquellos que ya no lo sabían, que cuando la Biblia, ya lo habíamos visto en Daniel capítulo 7, que cuando la Biblia se refiere al Hijo del Hombre, se refiere a Jesús, a Jesucristo. Porque Daniel capítulo 7 encaja con los evangelios. Y cuando Jesús decía, se refería a él mismo como el Hijo del Hombre, y veréis al Hijo del Hombre venir en las nubes. Y el Hijo del Hombre esto, el Hijo del Hombre lo otro. Jesús estaba literalmente citando las escrituras de Daniel capítulo 7, en donde se habla de uno con una apariencia como de Hijo de Hombre, que era aquel que iba a venir en las nubes. Entonces solamente los entendidos de Daniel 7 sabían que cuando Jesús se refería a él mismo como el Hijo del Hombre, él era el mismo Dios que iba a venir en las nubes. Entonces la Biblia no está diciendo, cuando diga el Hijo del Hombre, ay sí, el Hijo del Hombre, ay sí, un humano cualquiera, como creerán algunas sectas. No, es que Daniel y los evangelios, sobre todo Mateo, ya concatenan con este texto, y este texto entonces queda aclaradísimo que el Hijo del Hombre, cuando tú veas, está hablando ¿de quién? De Jesús de Nazaret, que él se presentó de muchas maneras a sí mismo, y una de las más relevantes para Apocalipsis pues es esta, el Hijo del Hombre. Yo, Juan, dice acá entonces, vuestro hermano, quien está escribiendo, y copartícipe vuestro en la tribulación. ¿Me permiten parar ahí un momento? Bueno, Jesús dijo en Mateo capítulo 24, si mal no estoy, que en los últimos tiempos íbamos a tener tribulación, iba a haber tribulación. Los apóstoles vivieron y sufrieron tribulación. Hay una palabra que está mal entendida en la Biblia, de pronto un concepto más bien, y es la tribulación que sufren los hijos de Dios. El apóstol Pablo le escribió a Timoteo y le dijo, tú pues, Timoteo, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y las tribulaciones aquí estaban asociadas a la persecución que sufrían los seres humanos por causa de ser cristianos. La burla, la persecución, hasta a veces incluso los perseguían para matarlos por causa de ser cristianos. A eso hace referencia a la tribulación. Pero algunos piensan que tribulación es eso que va a venir después en los tiempos postreros, cuando Dios castigue la tierra, a lo cual la Biblia le llama la ira de Jehová, pero se confunde con un concepto que se llama la gran tribulación. Y va a haber una tribulación, Jesús la profetizó, una tribulación en la cual el anticristo además va a tribular la iglesia y la va a perseguir, pero va a haber otra
en la cual la iglesia ya no va a estar, en donde, a la cual sí se le va a llamar la ira de Jehová, y es una tribulación cual la tierra nunca ha visto, pero obviamente sobre el resto de la tierra. Tú me permites aclararlo una vez más, basándome en lo que la última vez que tuve la oportunidad de predicar esta palabra, pues habíamos leído. Que la postrer trompeta, el arrebatamiento, estas cosas van a suceder al cabo de esos 3 primeros años y medio. Eso queda clarísimo en la palabra, pero no tengo por qué volverlo a leer hoy porque me demoro demasiado. Ahora, dice que en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba, yo decía Juan, en la isla de Patmos. Estaba contando en dónde se encontraba él, ¿no? Él inicia Apocalipsis dando un saludo y revelando al Señor Jesús, pero ahora dice que contando qué fue lo que le pasó. Estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios. Por eso es que muchos entendemos que él estaba en el destierro. Era una especie de castigo que se le dio a él por causa de predicar el evangelio y del testimonio de Jesucristo, por causa de la Biblia y del testimonio de Jesucristo. Dice que él estaba allá en la isla de Patmos. ¿Quién es un testigo de Jesucristo bíblicamente hablando? Exacto. La Biblia dice 3 son los que dan testimonio en la tierra, y estos 3 concuerdan en su testimonio: el agua, la sangre, el espíritu. Y los 3 son como la misma cosa, pero en diferentes manifestaciones de la misma palabra de Dios, porque Jesús dijo que esas palabras dan testimonio de mí. Y cuando el espíritu vive adentro de nosotros, por consiguiente nos convierte a nosotros en sus testigos. Sí y solamente sí somos testigos de Dios, si el espíritu de él habita en nosotros. Entonces nosotros podemos dar testimonio, como diría la palabra en Romanos, de lo que vemos o de lo que oímos. Ese es nuestro testimonio de Jesucristo, de lo que hemos podido ver o palpar u oír de él. De resto no es testimonio si alguien como te viene a ti, como me vinieron a mí, a hablarme de un Dios que es amor y un Dios que es lindo y un Dios que es chévere, pero pues que yo no estaba viviendo nada de esas cosas, porque él no habitaba dentro de mí, sino mi alrededor, en las otras personas que sí eran cristianas. Pues ahí no. Pero bueno, continuando con esto, fíjate cómo lo que le sobrevinieron cosas malas al apóstol Juan. Una especie de castigo, pero lo malo que le vino a él vino siendo bueno a la larga, porque mira lo que dice: estaba yo en el espíritu, con E mayúscula. ¿Lo vieron, no? Hola Diego, bienvenido, buenos días. Hola, ¿cómo estás, Lucy? Eso, por favor no me lo saquen del círculo, insértenos por favor. Claro, estaba él en donde, adentro del espíritu, estaba insertado en su interior, estaba en la presencia de Dios, Juan orando. Entonces, cuando dice que estaba en el espíritu, en el día del Señor, aquí yo puedo presumir, solo hago una presunción mía, tal vez era un Shabbat, tal vez era un sábado, no lo sé, dice el día del Señor. Oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. ¿Cómo era la gran voz? Bueno, la voz de trompeta es una voz fuerte, es una voz potente seguramente. Él dice que no era una voz literalmente de trompeta, pero dice que era como de trompeta, era fuerte, era potente, era grande. Esto me recuerda un texto que dice que cuando venga el arrebatamiento de la iglesia, va a sonar una última trompeta. Una última, la postrer trompeta va a sonar el día que no todos moriremos, pero todos seremos transformados, declara la palabra de Dios en el último capítulo de alguna de las cartas del apóstol Pablo, que no recuerdo cuál es. Entonces, llega el apóstol Pablo y dice, bueno, aquí está explicando que estaba en el espíritu, ¿cierto? Y que oyó detrás de él una gran voz como de trompeta. Me equivoqué, ¿cierto? Por eso digo que el apóstol Juan te estaba diciendo eso. Gracias, mi pastor. Eso, en 1 Corintios al final. Pero entonces, esa trompeta decía, o esa voz como de trompeta decía 2 puntos. Presta atención a esto, hermanos. Si algún día les toca enfrentarse otra vez a un testigo de Jehová, de pronto esto les sea de utilidad para entender el error y el engaño en el cual ellos están. Esa voz decía, yo soy el alfa y la omega. ¿Qué es él? El alfa y la omega. Bueno, se está identificando el alfa y el omega. El alfa y la omega. Si tú vas al libro del profeta Isaías, capítulo, no me acuerdo, versículo tampoco, pero si lo lees, después si alguien tiene la curiosidad yo se lo digo, bueno, lo tengo anotado en mi Biblia, pero de papel. Ahí en Isaías y en muchos otros textos del Antiguo Testamento, cuando Jehová se presentaba a él mismo, él decía precisamente así, yo soy el alfa y la omega, y hablaba Jehová. Y él se presentaba así, el principio y el fin, el primero y el último, o el primero y el postrero. Así se presentaba él en el Antiguo Testamento, entre muchas otras formas.
Pero acá alguien habla y dice: yo soy el alfa y la omega. Si alguien que escucha esas palabras, pero que había leído el Antiguo Testamento, lo oye, ¿qué es lo primero que va a pensar? ¿Quién se le apareció? Dios. Es la forma de presentarse a aquellos que ya lo identifican por medio de la palabra. Pero si a alguien se le aparece a alguien desconocido, así que nunca ha oído hablar, yo soy el primero y el último, ve, tan chévere, bueno, primero y el último. No, está identificándose como Jehová Dios. Pero mira lo que viene después, el primero y el último. Después de un punto dice: escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Es decir, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, ¿no? Y vuelto, vi, ¿qué cosa? 7 candeleros. 7 candeleros de oro. Isaías capítulo, no lo abran, pero estoy seguro que es Isaías capítulo 20 y algo. Es, por eso digo que 11, 20 menos 10, 20 menos 9. Isaías 11 te va a hablar de los 7 espíritus de Jehová, pero no lo busquen, simplemente si alguien después quiere buscarlo y acordarse o tomar nota o después de escuchar esta grabación, lo encontrará, los 7 espíritus de Jehová. Y Apocalipsis, en el capítulo que acabamos de leer, ya Jesús había mostrado a sí mismo como un hombre que tenía unos ojos como llamas de fuego. Y Apocalipsis más adelante va a hablar de los 7 espíritus de Jehová y los 7 candeleros. Y los 7, aquí está hablando de que los 7 espíritus de Jehová, en Isaías, si tú los ves, son el Espíritu Santo en sí mismo. Cuando se hace la profecía de que ese espíritu iba a venir sobre Jesús, se habla que precisamente se menciona esos 7 de Isaías 11. Era el Espíritu de Dios que iba a habitar en el Mesías y que luego después iba a habitar en nosotros. Entonces, cuando tú ves un candelero, está haciendo también referencia a Isaías, pero también a Moisés. Cuando Dios le habla a Moisés una vez y le dijo: hazte un candelero y lo vas a poner en el templo. Y el candelero va a tener 7 cositos, 7 brazos. Y esos 7 brazos que se colocaban en el templo representaban en consecuencia, ¿qué cosa, hermanos? ¿O a qué persona? Al Espíritu Santo. Entonces la doctrina de que Jesús solo es Dios se cae de su peso aquí a la luz de este versículo, porque el hombre vio una voz que hablaba y él vio el Espíritu Santo representado en ese candelero. Pero también estaba hablando Cristo, pero también estaba hablando el Padre. Él toma diferentes manifestaciones de acuerdo como la forma como él se quiera comunicar con nosotros. Él vio el candelero, la menora le llaman los judíos, la que se coloca en el lugar santo junto a los panes de proposición que representaban a Cristo cuando Jesús dijo: yo soy el pan de vida. Es decir, estaba en presencia del Espíritu de Dios, pero también de Cristo. Y porque vine aquí, dice después que en medio de los 7 candeleros, a uno semejante, ¿a quién? Al Hijo del Hombre. Esto está en el verso 12, en la mitad del verso. O sea que estaba viendo a Jesús, pero estaba viendo al Espíritu Santo. En medio de los candeleros estaba el Hijo de uno semejante al Hijo del Hombre. Cuando tú le das uno semejante al Hijo del Hombre, está citando a Daniel, al Mesías. Y Jesús decía: porque el Hijo del Hombre. Entonces estaba viendo a Cristo. Aquí estaba expuesto en su gloria, rodeado del Espíritu Santo, estaba en medio del Espíritu, de los 7 espíritus de Dios. Y entonces ahora dice: vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de ¿qué? Ahora se me perdió aquí, perdóname. ¿Estamos en el 13? Bien. Cuando tú miras a un... No, se me perdió. Es que quería abrir aquí. ¿Qué dice? ¿Alguien me puede buscar rápido Daniel 10, verso 5? Daniel 10, 5. Si alguien lo tiene a la mano, me lo pueda buscar. Alguien si me lo puede leer, por favor. Es que no me acuerdo de qué habla Daniel 10. Yo veo aquí. Yo alcancé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro y de ufaz. Amén. ¿Puedes un momento? Perdóname, te lo voy a decir un segundito. Ese es 10.5, ¿cierto? Sí. Una visión junto al río. Su cuerpo era como de berilio, su rostro parecía un relámpago, sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Por eso bien con razón dice la canción que con ojos de fuego y rostro de sol, a la diestra del Padre, gobierna Jesús. Poderoso. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor y huyeron y se escondieron. Wow, qué bonito esto, estaba hablando de Cristo entonces.
Y según esto dice más adelante, oí el sonido de sus palabras y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en un sueño profundo con mi rostro en tierra. Y aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de las manos. O sea que Daniel había tenido un encuentro con el propio Cristo, según esto. Sigamos con la palabra. Vestido de una ropa que llegaba a los pies, ceñido con el pecho un cinto de oro. Versículo 14 dice que su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana y como nieve. Sus ojos como llama de fuego. Y sus pies, eso ya lo leí, semejante al brazo bruñido, refulgente como en un horno. Y su voz como estruendo de muchas aguas. Y todo esto estaba en Daniel. Tenía en su diestra 7 estrellas. Aquí empieza entonces ahora lo interesante. Daniel ve en la mano del Señor Jesús, que es el que va a venir, 7 estrellas. Y uno podría preguntarse, bueno, ¿y qué son las estrellas? ¿O qué es eso? Bueno, pero tranquilos, que aquí Dios lo explica. Pero él está viendo en un lenguaje, está teniendo una visión espiritual de hechos o sucesos que están ocurriendo delante de él en el mundo espiritual, porque dice que él estaba en el espíritu y de una visión. Entonces ve a este varón y ve a este hombre con 7 estrellas. Después vamos a ver que es Cristo. Ahorita no quedó tan claro que era Jesús, pero más adelante cuando él empieza a hablar de las iglesias, a sus 7 iglesias, se ve que él es Cristo. Yo soy, bueno. Entonces, eso tiene un significado. Hay 7 iglesias en esa época, o 7, ¿saben qué significa iglesia, no? Ya saben, ¿no? Bueno, por si acaso pregunto. El otro día alguien me decía, es que eso viene del griego eclesias. Hay gente que estudia griego koiné, que es el griego antiguo en donde fue escrito el Nuevo Testamento. Esta parte de la Biblia fue escrita en griego. El apóstol Juan hablaba con Jesús en hebreo antiguo, pero cuando escribió sus relatos los escribió en griego. De la misma manera que hoy en día, si yo quiero hacer una tesis de postdoctorado, tengo que escribirla en inglés, para que cualquiera de las regiones de la tierra la pueda entender. Sí, para que nadie tenga que ponerse a estudiar español. Asimismo Juan escribía en griego, pero hablaba en hebreo. Y esto fue escrito en griego y luego lo tradujeron a nuestro idioma. Entonces cuando dice 7 estrellas, ¿yo por qué hablé de eso? Por la iglesia, la palabra eclesia significa congregación. La iglesia no es un templo. Un templo se lo comen un día, sobrevive a la Primera, Segunda Guerra Mundial, sobrevive a los asirios, sobrevive a no sé a qué vainas, y llega un día un mantenimiento y se incendia y se quema y se acabó. Eso no es una iglesia, eso es la Catedral de Notre Dame, pero la iglesia no es eso. La iglesia tampoco es una institución humana, como por ejemplo la cienciología o los testigos de Jehová. Que una institución de hombre, una vaina así como una empresa, no, eso no es una iglesia. Muchos, entre los cuales estuve yo, piensan que la iglesia es como una especie de organización hecha por hombres en donde hay como una estructura o algo así, pero Cristo nunca la vio así, como una institución o una empresa. Una iglesia es simplemente una congregación de personas, una reunión de personas que tienen algo en común en este caso. No es la congregación de cualesquiera, es la congregación de los santos, se llama el libro de los Hechos de los Apóstoles. La congregación de todos aquellos que tienen en su interior el Espíritu de Dios, que creen en ese Señor y Salvador llamado Jesucristo y le siguen a Él y son sus discípulos. Entonces, si tú vienes a la iglesia, literalmente no estás viniendo a esta casa hecha por manos de hombres y arrendada por una señora muy buena gente que vino el domingo. No, una iglesia no es eso. Esto es solamente un lugar. Le podríamos llamar hasta templo si quisiéramos. Así otra hora hubiera sido una pizzería. Pero la iglesia somos nosotros los que estamos sentados aquí armando un círculo. La carne y los huesos, el alma y el espíritu que tenemos que estamos acá, los cuales le pertenecen a Jesús. Eso es la iglesia realmente. Y el templo del Espíritu Santo no es esta casa, si bien Él viene y nos visita, sino es tu carne y tus huesos, tu ser. Esa es la iglesia. Por eso es que aquí dice la iglesia en tal lado, en otras partes de la iglesia en tal parte, la iglesia en tal otro. Habían varias congregaciones, pero tenían un solo líder. Y digo tenían porque hoy en día pareciera no ser tan así. Se llamaba Jesucristo, porque ellos creían que su líder estaba vivo. No era Pablo, no era Juan, era Cristo. Él era el que estaba vivo, era el que los comandaba a través del Espíritu Santo a todos. Y es el que nos debe comandar a nosotros hasta el día de hoy. Y si hay una iglesia de sana doctrina,
en el otro lado del mundo, no sé, en Indonesia, y ellos creen en el Señor Jesucristo y tienen el Espíritu de Dios, son tan iglesia como lo somos nosotros. Y somos parte de la misma iglesia de Jesucristo. Y el problema viene cuando institucionalizaron los seres humanos este asunto, que eso fue una maña que tenían los romanos, y no, la única iglesia y la verdad la tenemos somos nosotros, porque nosotros tenemos las llaves de San Pedro. Somos la verdad, nadie más entra al cielo sino por nosotros, porque aquí están las llaves, dijeron en su época, en su momento. Entonces cualquiera otro que no estuviera pegado a esa doctrina, a esa institución, perdón, aún incluso cuando compartiera la doctrina, no era digno de entrar al cielo porque tenía que tener el aval de sus ministros, de sus sacerdotes, de sus obispos. Una vaina loca. Y yo digo que con los testigos de Jehová pasa exactamente igual. La misma cosa, si no estás metido en eso no te salvas según ellos. Si no estás metido adentro de la organización humana. Y si bien Dios en una parte sí le atribuyó a los apóstoles permiso de echar gente de la congregación. Ustedes no sé si han escuchado testimonios de personas que escapan de esa secta. Les prohíben el acceso a la familia, los aíslan socialmente de la manera más impresionante a la familia, amigos, hermanos, hijos, no importa, no tienen que entrar en la casa, tienen que romper toda relación, estando dentro de la secta, toda relación con personas ajenas a la secta, y cuando los echan de la secta, pues pierden relación con toda persona que estaba dentro, que era su familia, eran todo lo que tenían, y les tocó a algunos de ellos crear fundaciones para recoger los damnificados que salen de eso, para ayudarlos a resocializar. Eso es un comportamiento típicamente sectario, típicamente dañino, porque ellos consideran que si no se está adentro, por más de que tengas y cumplas y creas en Dios, no te salvas, no, eres un mentiroso. Eso está mal. En los tiempos bíblicos habían 7. Ay, los católicos a veces, ¿no? Ay, ¿usted quién se cree? Ay, apóstol, sí. Ay, pastor, sí. Usted tiene que ser ordenado es por San Pedro. San Pedro cuando lo ordenó a usted. No. Señor Jesucristo. Él es el que está vivo y todavía llama pastores, llama apóstoles. Todavía. Y en cualquier lugar sobre la tierra donde se llame un pastor, si Cristo lo ordenó, los demás que tienen también a Cristo pueden reconocer ese llamado en él. Pueden ver, pero no le está haciendo como lo volvieron un asunto de egos y cosas. ¿Sí me hago entender para dónde vamos con esto? Le hablaron entonces a 7 iglesias que estaban en Asia. A ver si sigo acá porque ya me empiezo a perder. 16. Gracias, pastor. Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos. ¿En dónde la Biblia se autodefine como una espada aguda de 2 filos? A ver si alguien se sabe el texto bíblico. La palabra de Dios es bien eficaz, más importante que toda espada de filo. Bravo. Bueno, que penetra. ¿En dónde? En Hebreos. Es en Hebreos. Es un capítulo 4. Hebreos 4. Sí, es un capítulo 4. Yo me acordaba que era 4. Sí, pastor, Hebreos. Muy bien, Hebreos 4. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Eso viene hablando de algo muy interesante atrás de eso. Viene hablando, si mal no estoy, me dio curiosidad. Es que otro día me tocó hablar de eso. Viene hablando de un tema. Yo ya le digo de qué. Del reposo de Dios. Venía hablando del reposo de Dios. Hebreos 4 habla del reposo de Dios. Eso no es tema que nos concierna hoy, ¿vale? Pero termina el tema hablando de entrar en el reposo de Dios diciendo porque la palabra de Dios. La Biblia misma es una espada, se define como la espada cortante de 2 filos. Y entonces este hombre, Juan, pues ve al Señor con 7 estrellas en la mano y con una espada que le sale de la boca. Aquí se requiere tener mucha imaginación para poder entender la visión que está en el mundo espiritual. En el mundo espiritual las cosas no son como las vemos acá. Sí, si alguien se para en el mundo natural con una espada haciéndole la boca es porque está en un circo, no sé, es difícil, sí, un harakiri. Sí, hay gente que se hace eso, mete la espada pero al revés, así. Entra a la boca pero no sale, ¿cómo se una espada haciendo la boca? No hay manera de explicarlo, solamente a través del mundo espiritual. Es decir que Jesús, si algo hablaba, y si algo habla hoy, y si algo hablará, es la Biblia, la palabra de poder. Eso es algo que salía de la boca de él y sigue saliendo, es la espada de la Biblia. Bien, dice ahora a continuación, su rostro era como el sol. ¿Cómo era el rostro de él? Pero no el sol cualquiera, sino el sol como cuando resplandece con fuerza. O sea, Jesús se le presenta a Juan de una manera poderosa, con resplandor y con fuerza. Cuando le vi, caí
como muerto a sus pies. Y él puso su mano derecha, o sea, su diestra, sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero. Aleluya. Eso estaba en Isaías 44:6, Isaías 48:12, Apocalipsis 2:8 y Apocalipsis 22:13 también dice, el primero y el último es Jesús, pero en los textos de Isaías era Jehová. O sea que Jesús y Dios, Jesús es Dios más bien. Jesús es Dios. Él es el primero y el último también. El Espíritu Santo es Dios. Y Cristo es Dios. Y evidentemente el Padre es Dios. Entonces aquí claro, él cae y Jesús le levanta. Dice que cae como muerto ante el resplandor de él. Y Jesús le toca, le pone la mano derecha en el hombro y le dice, levántate. Y viene, no temas, dice él, no temas, yo soy. No tengas miedo, no temas. ¿Por qué le diría no temas? Porque ante semejante resplandor de Dios, la reacción natural de la carne humana es sentir temor y caer como un muerto. No porque Juan hubiera deliberadamente pensado en echarse al suelo. Y yo ya se los voy a hablar no porque yo lo haya visto solamente en la Biblia, porque tal vez la única de 2 o 3 veces que he tenido un encuentro cercano, pero no del tercer tipo, hermano, no me la malinterpreten, un encuentro cercano con el Señor Jesús. Yo he tenido encuentros con la presencia de Dios, el Espíritu Santo, he escuchado su voz, he sentido la presencia de Dios aquí en la iglesia, pero una vez en un sueño tuve la oportunidad de tener una visión con el Señor Jesucristo. Y en esa visión yo les quiero compartir esto, no sé si mi cuerpo fuera el cuerpo como diría el apóstol Juan, o el apóstol Pablo fue el que dijo eso, no lo sé, les quiero compartir, fue la única vez, hay varones y mujeres de Dios que han tenido visiones aún más fuertes y más tremendas y maravillosas que las que les voy a contar, pero en todas siempre he visto una reacción natural y es que la carne tiende a tirarse al suelo, todo lo que ha sido creado, sobre todo si es de carne y hueso, la reacción natural es tirarse al piso para no morir, la sensación que da es de tanto miedo ante la grandeza y la realeza de Él, porque se confronta con la maldad y con el pecado de uno, la reacción inmediata es tirarse al piso para no caer muerto. ¿Por qué? No lo sé, pero así reaccionaba mi carne y todas las personas que estaban conmigo en esa visión, que yo les quiero compartir. Un sueño, fue algo, no sé, yo desperté y estaba llorando cuando desperté, y en el sueño yo decía, Señor, perdona mi incredulidad, ahora sí puedo ver que eres real y que tú sí existes, perdóname cuando dudé que tú eras real. Eso es lo que yo gemía en el piso llorándole a mi Señor, y desperté así en lágrimas cuando desperté esa mañana, no me acuerdo, eso fue hace muchos años. Y aquí veo en la Biblia que Juan también se tiraba al piso cuando lo vio el resplandor de él. Yo nunca le vi el rostro en el sueño, no lo vi. Y Daniel, Moisés. Moisés que lo quería ver y cuando pasó la espalda, lo primero que hizo fue tirarse al piso. Amén. Isaías, la visión de Isaías, cuando, el ay de mí, ¿quién lo dijo? Isaías, ¿cierto? Ay de mí que soy hombre muerto, porque siendo un hombre inmundo de labios he visto al Dios viviente. Una de las consecuencias inherentes a tener un encuentro con Dios no es precisamente que uno sea, ay, me volví muy santo, no, es la propia conciencia de la maldad de uno. Por eso yo vuelvo y repito que la persona que se cree buena y la persona que se cree buena persona y buena gente está lejos del cuento. Entre más cerca de Cristo estás, más sucio te ves. Un punto gris en un fondo negro se ve blanco, pero un punto gris al lado de Cristo se ve negro. Eso es así. Entre más uno se acerca a Cristo, claro, eso conlleva niveles de limpieza interna en uno, pero entre más profundiza Cristo en tu vida, más sucio uno se ve. Y Juan no fue la excepción. Juan, no cualquiera, estamos hablando de Juan. El que dijo, me van a matar por causa de Jesús, mátenme, échenme en el aceite hirviendo a ver qué pasa, cuál es el cuento. Igual, ¿sí? O sea, yo al lado de Juan, qué pena, mi hermano, no le llego ni al borde de la suela del zapato, si es que él usaba sandalias. No le llego allá en peso espiritual, en nivel de compromiso para con Dios y en amor hacia el Cristo, no le llego ni a los talones, no, ni al borde acá. Y ese se tiró al piso, ese Juan se tira al piso. Y llega acá y entonces dice... 18. Uy, pastor, usted me sirve mucho como auxiliar de lectura bíblica, Dios lo bendiga. Y dice, y el que vivo... ¿Qué? Perdónenme. Sí. Y el que vivo y estuve muerto. ¿Cómo se está presentando ahora Jesús? El que vivo y estuve muerto. Así se presenta él. Bueno, es bastante evidente que él está diciendo que estuve muerto, pero está vivo. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo
las llaves de la muerte y ¿de dónde? ¿Podemos disertar un poquitico acerca de esto, un minutito? Jesús tiene las llaves de la muerte. El apóstol Pablo una vez escribió: ¿dónde está muerte tu aguijón? Algo así dijo. ¿Dónde quedó? Apocalipsis más adelante va a describir a la muerte como el postrer enemigo, el último enemigo a vencer. El último, ni siquiera Satanás, sí. La muerte. Satanás le tiene miedo a la muerte, al parecer, ya conjeturas mías. Pero, y sí, la verdad, porque la Biblia habla de la muerte segunda, que es más grave que la muerte primaria, la muerte física. Y Jesús dice: tiene las llaves de la muerte y del Hades. Hay un texto bíblico que menciona lo siguiente, y me parece tan interesante. Voy a tratar de recordar en dónde está. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo. Tú no me acuerdo dónde está. Si alguien lo quiere buscar y me cuenta dónde está y me recuerda, le agradezco. Las puertas del Hades no prevalecerán. Hay un lugar que se llama, ¿cómo entonces? El Hades. Evidentemente es un lugar espiritual. Yo les quiero explicar así muy a grosso modo, para los que no lo saben y para los que sí lo saben también es explicación, porque aunque ya lo sepamos, esto es palabra rema para nosotros hoy. Que el Hades es un lugar en el cual hay personas que potencialmente están en él, aun cuando estén vivas físicamente. Porque aunque tengan vida físicamente hablando, están muertas espiritualmente hablando. Mateo 16, 18. Gracias. Mateo 16, listo. Tengo que leerlo, es Mateo 16. Gracias. Porque no corremos aquí un poquito, Lucy, si no es el papá para que vaya Anita, o no sé si me olvidó, siempre se me olvida Sara, ¿no? Se me olvidó el nombre de la... Diana. No, la hija mayor. Sofía, perdóname. Hola, Dianita, bienvenida. Ahora sí, Sofía, venga, aquí. Eso, ahí deja ahí el huesito para que podamos ver a la nena. Yo veo un ojito chiquitico mirando. Hola. Eso. Veo un ojito chiquitico allá atrás que me estaba mirando. ¿Y qué significa esto de que hay un lugar que se llama el Hades? Es básicamente como, podríamos decir, aunque no voy a entrar en demasiado detalle, pero podríamos decir que es como el infierno. Digo como el infierno porque el infierno realmente, el más bíblico de todos los infiernos, está por estrenarse. Pero hay un lugar de muerte, hay un lugar como una sepultura, eso significaría también Hades, en el cual mucha gente anda, caminan, pero su plano espiritual está en el Hades. Voy a tratar de explicarlo. Imagínense que los seres humanos fuéramos seres bidimensionales, por un momento. ¿Qué es bidimensional? Que vivimos en un plano. ¿Ven este atril? Imaginémonos que este atril es el plano inmaterial en el cual vivimos, el tiempo y el espacio. Aquí está. Una curvatura en esto causaría la gravedad. Y resulta que aquí en los humanos, pero los humanos no somos seres tridimensionales, somos seres multidimensionales, porque tenemos, además de un cuerpo, también tenemos un alma y tenemos un espíritu. Estamos constituidos en 3 dimensiones, en 2. Entonces, ¿qué ocurre? Que el plano espiritual del ser humano no habita en este plano, va paralelo al plano. Si yo soy un cristiano que recién me convierto, paso de estar acá a estar acá. Si mi cuerpo está aquí en el plano, pero mi cuerpo espiritual empieza a crecer en esta dirección. ¿Lo ven? Entonces mi cuerpo está acá en la tierra, pero estoy en el cielo. ¿Por qué? Porque el cielo está acá. Pero hay quienes están así. Se ven en el mismo plano. Si esto fuera de papel, ahí se ven, caminan, nos saludamos, nos hablamos, ¿sí? Aquí hay un mundano y aquí hay un cristiano. Esta persona está en el Hades, pero no lo sabe porque su cuerpo está conectado con este plano y solo puede ver lo que ocurre en este plano. Esta persona está en el cielo y puede ver lo que pasa en este plano, pero si es espiritual y nacida de nuevo, también puede ver lo que pasa en este plano. ¿Ustedes saben que las personas que nacieron de nuevo también pueden ver el reino de Dios? Así lo dijo Jesús. Ven, o sea, son conscientes, pueden palpar el reino espiritual y están acá, y otros están en el Hades, esclavos, presos. El alma de ellos está allá, pero están vivos, pero están muertos, porque hay una muerte espiritual y una muerte física. Están vivos físicamente, pero muertos espiritualmente. De hecho, el nuevo nacimiento consiste en matar. Pobre celular, ya se va a romper, pero no se rompió. La muerte espiritual, o más bien nacer de nuevo, tendría que ver, el nuevo nacimiento, ¿saben qué es eso? Sí, ya algunos ya
El que haga así, tranquilo, no lo voy a explicar hoy. ¿No? Del nuevo nacimiento tiene que ver con matar a una persona que vivía dentro de nosotros que se parecía más al diablo que a Dios. Matarla en una cruz, crucificarla, claro, todo en términos espirituales, y que nazca una nueva, se forme una nueva que es así, crece es para arriba, no para abajo, en este plano. ¿Me explico, no? Muy difícil la explicación, yo sé que es bastante borrosa, me como muchos detalles, pero el Hades es un lugar. De pronto su familiar que está lejos de Dios está ahí y no lo sabe, pero está ahí. De pronto usted que me escucha al otro lado de la grabación, que dice que es cristiano, pero que está su corazón lejos de Dios, está ahí y no lo sabe. Así vaya a una iglesia. No a mi amado Jesús, de pronto va a otra. Pero de pronto puede que usted esté ahí en el Hades, su alma esté allá abajo y usted no lo sepa. Y cuando muera, su alma ya va a reconocer el infierno porque ahí había estado todo el tiempo hasta el día de su muerte. Dios los guarde de eso. Arrepiéntase, al que me escuche esto, arrepiéntase y entréguele su vida a Cristo y pídale por el amor y la sangre de Él que le conceda el nacer de nuevo. Arrepiéntase de su pecado y acepte el Espíritu de Dios para que usted pueda pasar del Hades y entrar al reino de los cielos. En el Hades entonces tiene unas puertas. Lo decía Mateo 4, ¿cierto? ¿Dije? ¿Qué dijiste del texto? Mateo 4. Yo estoy más feliz. Exacto. Mateo 16. Claro, porque Mateo 4 habla del sermón del monte, otras cosas. Y aquí habla que Jesús tiene las llaves de ese lugar. Jesús murió, estuvo 3 días llevando cautiva la cautividad cuando estuvo allá abajo. Yo les quiero contar una cosa y yo sé que estoy seguro que no me voy a equivocar, porque esto también se lo he escuchado clarísimo al pastor Mauricio, aún más claro al pastor Antonio también y al pastor de Canadá. Ayer escuché un pastor, vea, un hombre de Dios. Y ustedes pensaban que hace lejito escuchando un pastor por ahí. Hermano, pues dimos el televisor y, estaba, ve este pastor, Canal 1, ve, pues, vámonos. Un pastor de Dios, una iglesia de sana doctrina, una iglesia de Dios, una iglesia respaldada por el Espíritu Santo, una iglesia linda. Y dijo una barbaridad que dije, no, Paola, eso no es verdad, eso no es bíblico. Les voy a contar qué fue lo que dijo. Dijo que el diablo había intentado llevar a Jesús a la cruz y que el diablo celebró cuando Jesús se fue a la cruz. ¡Ay, por fin lo matamos! Y que cuando bajó al infierno, Jesús ya muerto, esos 3 días que estuvo muerto, que el diablo se asustó. Y ¡ay, quién es este! Y que Jesús dijo, las llaves del infierno, venga para acá, las llaves de la muerte. No, eso no fue así. La Biblia enseña que el diablo, porque es que el sermón de este pastor era muy bueno, la verdad era muy bueno y era muy bonito. Decía que el diablo no se esperaba que Jesús fuera a bajar a dañarle los planes al diablo, que los planes del diablo era crucificar a Jesús. Y bíblicamente eso es falso. Bíblicamente los planes del diablo era evitar que Jesús fuera a la cruz. Y lo evitó de todos los modos que encontró posibles, incluyendo poniéndole a Pedrito, decirle, Señor, ni se te ocurre ir allá. Y Jesús le responde a Pedro, apártate de mí, Satanás. ¿Sí? O sea, me eres tropiezo. El diablo al contrario, él sabía, él no estaba sorprendido de que Jesús llegara allá al Hades. Bueno, papito, venga para acá, muestre a ver cómo es que es la cosa. Aquí el que manda ahora soy yo. Perdiste. Bueno, estoy imaginando, estoy especulando, no sé si le dijo eso. Eso lo diría de pronto a alguien como yo. Sí, perdiste. Mijo, muestre para acá las llaves. Por algo los demonios le dijeron a Jesús cuando lo vieron, ¿viniste a atormentarnos antes de tiempo? ¿Qué sería eso antes de tiempo? Yo puedo especular tal vez cuando bajó, tal vez en el tiempo postrero cuando los echen en el agua de fuego azufre, pero allá abajo y allá abajo, ahí sí yo creo que sí temblaron, pero claro, dijeron, murió sin pecar. Hermanos, y la Biblia antes dice, ¿saben quién puso a Jesús en la cruz? Los fariseos, los saduceos, el emperador romano, el Padre, por amor a nosotros. Antes el diablo trató de impedir que Jesús fuera, vuelvo y repito. Entonces, dicho esto, el Hades es un lugar. El Hades es un lugar en donde muchos están. Y nosotros estábamos sin saberlo. El infierno. El infierno. Y entonces las personas que están allá, la Biblia describe, según lo que acabamos de leer, que ese lugar tiene algo arquitectónicamente muy importante que se llaman puertas. ¿Cómo se llaman? Puertas. ¿Y quién tiene la llave? Cristo, acabamos de leer. Pero espere un momento. En Mateo decía que las puertas del Hades
no prevalecerán. ¿Qué significa no prevalecer? Bueno, imagínense no estarán en pie para siempre. Imagínense, ¿para qué sirve la puerta? Pues para cerrar, ¿no? No es para facilitar el acceso precisamente, sino pues no habría necesidad de ponerlas. Las puertas sirven es más bien para cuando uno echa candado y quiere que alguien se entre. Porque en las fortalezas, que era un tipo de edificación, que tenía una arquitectura específica y un fin específico, era mantener personas adentro cautivas o resguardadas y junto con sus tesoros. Para eso se construían fortalezas. Como decir, vuelvo y digo, como decir hoy en día la embajada en Bogotá de los Estados Unidos de Norteamérica, es donde Angelita prontamente algún día va a ir allá. Señor, déme su visa. Y Angelita, bienvenida. Ángela Reina, bienvenida a los Estados Unidos de Norteamérica. Ya puede ir. Así, un día para el otro. ¡Pum! Entonces, allá, eso es una fortaleza también. Tiene cercas, tiene rejas, tiene muros, seguridad, rayos X, toda esa cosa. Las puertas son una cosa que antiguamente se lanzaba como un martillo así gigantesco que colgaba de unas cuerdas así, llegaban los señores así grandísimos empujando y lanzaban el martillo y golpeaba contra la puerta y la puerta, y adentro todos estaban allá contraatacando, lanzando flechas, tirando piedra, y los otros soldados peleando, luchando para que no se entraran a saquear lo que estaba dentro. ¿Y qué es lo que está dentro del Hades, hermanos? Lo que les estoy diciendo, almas humanas. De pronto la persona con la que esta tarde vas a hablar y te vas a ver cara a cara y esa persona está detrás de esas puertas, porque el alma de ella está en otra dimensión, en un lugar de cautiverio. El alma tuya no. Y el ataque de la iglesia de Jesucristo consiste en romper esas puertas de las cuales Jesús dice que Él tiene la llave. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Uno va, de alguna manera, y esto era una de las cosas que hablaba una vez el pastor Toñito, y entra al lugar, de alguna manera a través de la oración, y coge a la persona. Chao, Satanás, perdiste una más. Esta es libre ahora, porque las puertas han sido abiertas por Cristo. Y el Dios nuestro nos ha dado una cosa que se llama espíritu de poder, nos ha dado el Evangelio. El Evangelio es poder para salvación, dice la Biblia. El Evangelio, no me avergüenzo, dijo el apóstol Pablo, porque es poder de Dios para salvación. ¿Qué consiste esto de la salvación? Que entra la palabra de poder a la vida de una persona que nunca ha escuchado de Jesús. Y Jesús tiene la llave de ese lugar. Entonces tú emites la palabra de salvación, hablas del amor de Cristo, por ejemplo. Hablas de su perdón o hablas del pecado, y la palabra como que entra y trasciende del mundo natural al mundo espiritual y entra a la vida de la persona, se salta las murallas porque Jesús tiene la llave y entra a la persona. Y si la persona recibe y cree en Jesucristo, entonces Cristo viene de la mano y a través de ti agarra la mano de esa otra persona del mundo espiritual y lo saca de allá, del infierno. Eso es lo que se supone que con nosotros tuvo que haber pasado o tiene que estar pasando, porque no faltará el que tiene un pie aquí en el cielo y otro pie allá en el infierno. Pues cristianos ahí pues medio tibio, pues que los hay también. Claro. ¿Sí se entiende o no? Sí. Eso es una cosa como bastante profunda, ¿no? Lloro. Jesús una vez enseñó la palabra, enseñó a orar, que dice, llevando cautivo, eso fue el apóstol, todo pensamiento y todo argumento y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. ¿Saben qué es llevar cautivo? Que usted entra a una fortaleza y coge esos soldados que están ahí y los agarra y se los lleva cautivos, se los lleva como presos, ¿me entienden? Los ata, los amarra, porque dentro de esa fortaleza hay argumentos, hay altivez, hay espíritus que controlan y mantienen presa a la persona para que ella no pueda atender al Evangelio y escuchar de la salvación de Dios. Cristo tiene las llaves, ¿me entienden? Pero nosotros somos los que entramos, de alguna manera nosotros somos los que entramos con Él. Y somos los emisores de esa palabra que hace que los salga. Por algo Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y habrá quien dirá, ay, pero yo qué voy a ser libre de qué, porque no le ha sido revelado que está esclavo, está preso. Solo el que sale tal vez entiende que está esclavizado, entiende que estaba preso por demonios, que su vida estaba regida por demonios, por espíritus, por el horóscopo, porque yo qué más cosas creo, será que estaban regidas, qué sé yo. Ese es el misterio entonces del tema de las llaves. ¿Sí lo vieron? ¿Cómo era el asunto? Y dice acá, hermano José, ¿me puedes ayudar? ¿Qué versículo íbamos? Gracias, hermano. Escribe las cosas que has visto y las que son
Y dice, ay, es que se me corre. Y a las que han de ser después de estas. Párale bolas. Escribe las cosas que has visto, escribe las cosas que son y las que has de ver después de estas. ¿No notan algo chévere ahí? Miren. Las que has visto, lo que es y lo que ha de venir. Cuando uno entra en el plano de la eternidad, hay algo que en la eternidad no existe. Bueno, según Einstein hay dos cosas que no existen en la eternidad. El tiempo y el espacio y la materia. Los tres son codependientes. Los tres coexisten. Si falta uno de los otros dos no hay. Se necesita tiempo para que haya materia y espacio y energía. O sea, todos esos conceptos vienen ligados, no se pueden separar. No se sabe cómo, pero la ciencia sí encontró que las tres cosas no se pueden separar. El tiempo, la materia y el espacio. Y la energía. De repente en la eternidad no lo hay. No hay tiempo. Y si no hay tiempo en la eternidad, estás viendo lo que fue, estás viendo lo que es y estás viendo lo que ha de pasar. Todas las tres cosas se ven así, en una. La gente que tiene cosas proféticas en sus vidas, a veces le pasa, puede de pronto usted intentar hacer un autodiagnóstico con esto, que tiene visiones de cosas que fueron, pero las visiones involucran cosas que son, pero las visiones involucran cosas que han de venir. Los dones proféticos muestran también cómo fuiste, qué te pasó atrás, cómo estás ahora, pero te muestra cómo vas a estar más adelante. Y a veces lo muestra todo como uno solo. El que fue, el que es y el que ha de venir. El misterio de estas 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro, 2 puntos. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias en sí mismas. Hace un rato yo les estaba hablando de que cada candelero era como el Espíritu Santo, que eso se presentaba como un candelero de 7 brazos. Aquí ya está hablando de 7 candeleros, cada uno con 7 brazos. Y él ve 7 candeleros y ve 7 estrellas en la mano del Señor. Y ve al Señor en medio de los 7 candeleros. Si ahorita un ratico yo me iba medio equivocando, pero aquí ya quedó absolutamente claro. Jesús está en medio de sus 7 iglesias. Cada iglesia, ¿por qué se representa con un candelero de oro? Porque el candelero de oro a su vez representa el Espíritu Santo. Por tanto, cada congregación se distingue desde el cielo. Se puede ver que es una congregación de Jesús o no, porque en ella reposa y mora el Espíritu de Dios. Ahí está, y alumbra, y hace luz, emite luz. Entonces dice, ahí está mi presencia, esa es mi iglesia. Pero Jesús dice que además de que hay 7 iglesias, Él tiene en la mano 7 ¿qué? Estrellas. ¿Y qué significaba ahí que era cada estrella? Cada ángel. Pero bueno, párele bolas. ¿Sabe qué significa ángel, no? Mensajero. Aquí no está hablando de ángeles celestiales que son como unos seres así. No. Está hablando del mensajero de cada iglesia. Y eso no está explícito acá, sino está explícito unos versículos más adelante, pero se los quiero explicar desde antes para que cuando lleguemos a los versículos, pues no nos cojan por sorpresa. Cada ángel, cuando más adelante dice, escribe al ángel de la iglesia en tal parte, escribe al ángel de la iglesia en tal otra parte, está hablando del mensajero de la iglesia, o sea, la persona que por encargo de Dios ha sido colocado como el mensajero de parte de Dios sobre esa iglesia. Si tú analizas en la Biblia una parte donde habla de los ministerios, por ejemplo, que ¿ustedes saben cuántos ministerios hay bíblicamente? Yo lo estoy diciendo a todos. Bueno, bíblicamente se habla de 5 ministerios, y además de que en otra parte habla de los dones del Espíritu Santo, se habla de 9. ¿Saben cuántos frutos del Espíritu hay? Pues dije, muy bien. El asunto de los ministerios tiene que ver con los pastores, sobre todo, y los apóstoles. Tienen un encargo muy bonito y muy especial. Los pastores, por ejemplo, fueron dados para aconsejar, para sanar, para quitar pulgas, para vendar las heridas de las ovejas de su congregación. ¿Entienden que es un pastor, no? Eso lo declara la palabra. Y para alimentarlos, para llevarlos por pastos, o sea, apacentarlos. Y también para regirlos, para gobernarlos de alguna manera, dirigirlos, regirlos. Cuando un pastor lleva a sus ovejas por pastos, la Biblia habla en Salmo 23, dando a entender que Él nos lleva a nosotros a través de un ministerio y de un pastor, a través de pastos de doctrina, de la palabra de Dios. Hoy estamos pastando de alguna manera, ¿sí? Estamos hoy de alguna forma, ay, que sonrisa tan hermosa. Estamos hoy pastando. Entonces, nos alimentamos de la palabra de Dios y bebemos de su espíritu como ovejas. Entonces, cuando habla al ángel de la iglesia es porque el ángel de la iglesia también tiene una responsabilidad de ser el mensajero de parte de Dios.
Ustedes no sé si sepan, pero el mejor de los pastores, el mejor de los apóstoles, es aquel que en vez de dar de lo que él sabe en su cabeza, es capaz de traer mensajes de parte de Dios a su iglesia. Eso lo convierte a él en el ángel. Aquel que escucha algo y dice, viene un tiempo para esto, habla a mi iglesia y di aquello y predica esto. Eso es un buen pastor, entre otras cosas. Que coge y se porta como ángel, es decir, como mensajero. El Señor nos dice que tienen que arrepentirse por esto. Eso es un ángel. Entonces el Señor le está diciendo a Juan, escríbele al ángel de cada iglesia. ¿Sí se fijan? Cada estrellita que Jesús tenía en su mano era como algo especial, algo brillante, algo lindo y algo que además estaba bajo su cuidado muy especial. Y ese es el ángel de la congregación. ¿Me han entendido? Ahora yo les voy a decir a ustedes que no me respondan, pero creo que cada uno ya puede estar sacando sus propias conclusiones acerca de quién es el ángel de cada iglesia. Cada congregación tiene su ángel, su pastor. ¿Entienden? Y evidentemente ese no es mi trabajo en este momento, porque lo que yo sé hacer, el pastor no lo puede hacer. Es tocar esa guitarra en este momento, que está enfermito, se llama Antonio. Pero entonces él le pidió el favor al pastor Mauricio que durante un lapso de tiempo, como lo tenga establecido el Señor, como él quiera, el pastor Maito esté encargado de esos asuntos referentes a los pastores, de cuidar de las ovejas, de ministrar sanidad interior, de orar por el que esté necesitado de oración, etcétera, etcétera, traer consejo, corrección, que es la quitada de las pulgas. ¿Me entienden? Yo estoy encargado de otra parte, de otra cosa. Pero el ángel de la iglesia, el que nos da en este momento cobertura espiritual, es el pastor Mauricio. En este momento, una función que fue delegada de alguna manera por el pastor Antonio. El pastor Antonio a veces manda estudios bíblicos, manda palabras, manda consejos, cosas, claro, porque pues de él venía, finalmente, inicialmente era el encargo era hacia él. Y si algún día de mañana Dios le da por instituir otra persona, será esa persona la que tiene que fungir como ángel, o sea, como mensajero de parte de Dios para las cosas de su iglesia. Por eso, si tú te congregas en una iglesia, tú no pienses que por estar en una iglesia o porque tú tienes una relación con Dios, Dios te lo va a dar y te lo va a decir y te lo va a revelar todo a ti, porque eso no funciona así en el cielo. En el cielo, si tú Dios te coloca y te planta en una iglesia, Él te puede hablar a ti cosas, pero muy seguramente van a haber otras cosas que Él te las va a hablar es a través de las autoridades espirituales bajo las cuales Él a ti te coloca. Y aun cuando tengas dones, como en el caso mío que están pensando a despertarse, esos dones se supeditan a las personas bajo cuya autoridad Dios y cuidado Dios nos coloca y nos habla a través de ellas. Y a veces esos dones coinciden con las palabras que ellos nos dan, tal como me ha pasado numerosas veces con el pastor Maito, hombre a quien muy poco conozco en el plano personal, muy poquito, casi nada, y hasta sí que menos la esposa. Porque no, esta mañana estábamos orando porque estaba un poquito malita, como que le ha picado un bicho, algo así. Pero hay algo importante y es que a pesar de que no nos conozcamos ni seamos los grandes requete amigos ni parceros, miren, con él ni siquiera salimos a comer pizza ni nada de esas cosas. Sí, es en serio. No, yo no estoy diciendo que eso sea malo, eso es bueno, que no salga yo a comer pizza con él. Eso es bueno, de vez en cuando, para que él esté ocupado detrás de otras ovejas. Ay, princesa hermosa, gracias de la bendiga. Pero ¿sabe una cosa? Cuando Dios habla a través de él, el Espíritu dentro de mí da testimonio y dice, sí, esa es palabra de tu Dios, escúchalo y atiéndelo. Soy yo quien te está hablando, él no me lo viene a todo decir a mí. O si me habla algo, me lo confirma a través de él. ¿Me entiendes? Por eso Dios nos pone pastores, por eso nos pone a congregarnos. Otros piensan, no, Dios me bendice en la casa, yo allá me quedo bajo las cobijas de Semana Santa arrunchado con el diablo, como decía una mujer. Arronchado con el diablo. No, me quedo bajo las cobijas porque yo tengo mi relación con mi Señor, yo tengo mi relación con Dios. O había personas años atrás que tenían la desfachatez de decirte, te decían o le decían a uno, no, yo estaba todos estos 5 años que estaba apartado, dejando de congregarme, invalidando la palabra en Timoteo donde dice que no te dejes de congregar. Pero bueno, ellos creen que andan súper bien porque se dejan de congregar, pero tienen su relación con Dios porque oran una vez a la semana. Y ponen el culto en televisión o qué sé yo, qué es lo que hacen, y dicen que oran con Dios y hablan con Dios, pero no se sujetan a nada ni a nadie. Pero Dios dice que el que tiene en su manito con estrellas es a los ángeles, el que distribuye funciones en medio de su pueblo. Y el desconocer esa distribución de funciones es lo que hace que la gente incurra en esos errores de andar como ruedas sueltas, como me gusta decir a mí y a mi esposa. Hay cristianos así, de iglesia en iglesia,
de puerta en puerta. Iban de iglesia en iglesia, golpeando la puerta y preguntando: ¿aquí me dejan predicar, por favor? No, señor, tiene que hacer un curso. Luego llega la otra: ¿me dejan predicar? No, señora, tiene que dar fruto primero. ¿Me dejan predicar acá? No, hay gente de esa. Hay que tener cuidado, tenemos que estar vacunados, porque la Biblia de hecho declara que hay gente de esa que son más bien como perros y mutiladores del cuerpo. La gente que no se sujeta al ángel de su iglesia porque creen que su relación con Dios es tan directa y tan maravillosa, desconocen la funcionalidad y la arquitectura del reino de los cielos. Es muy importante estar sujeto a un pastor o a un apóstol, a menos que tú seas el apóstol. En ese caso, sí te tienes que sujetar es a Cristo. Totalmente. Y para ellos el trabajo es duro. Que ellos no tienen a alguien encima que los cura, que los proteja, que los defienda. Les toca directivo con el Señor. Cualquier problema, cualquier cosa que pase, hermano, uno tiene una autoridad arriba. Pastor, imaginen que el otro día yo no me acordaba que decía tal versículo, pero los hermanos de la iglesia me corrigieron y me dijeron que está en Mateo 16. Gloria a Dios. Imagínense que no tiene una cobertura encima y yo me ponga a enseñar cosas que no son. Dios me libre, Dios me guarde. Para eso es bueno. Entonces, ya dicho esto, termina entonces diciendo que los 7 candeleros de oro son entonces, ¿qué cosa? Las iglesias. Y yo voy a dejar hasta acá en el día de hoy, porque ya el capítulo 2 lo dejaré entonces para una próxima ocasión, si el Señor me da permiso y me lo concede. Con eso termina el capítulo 1 de Apocalipsis. Entonces, ¿qué les parece, mis hermanos? Si ya leí esta palabra, he dicho esto, yo quiero, antes de orar, contarles algo que me ha pasado con el Señor últimamente. Gracias. La doctrina, la palabra de Dios, la doctrina, la palabra de Dios, el escudriñar, el estudiar la palabra debe ser algo que debería convertirse en todos nosotros parte de nuestro diario vivir. Esto que hicimos hoy debe convertirse en algo que se convierta también en parte de nuestro diario vivir en todas nuestras casas o en nuestro tiempo a solas con Dios. Leer la palabra, así sea de a poquitos, y meditarla, y desglosarla, y estudiarla, ¿sí? ¿Por qué? La doctrina correcta de Cristo es la que nos trae a nosotros inmunidad ante los errores doctrinales, detrás de los cuales son demonios y espíritus que van a intentar eventualmente tratar de apartarnos del Señor o destruirnos a nosotros como individuos o como iglesia. Y el estudio sistemático de la palabra de Dios va a limpiar y a depurarnos a nosotros doctrinalmente también, y nos va a ayudar a ser inmunes ante las acechanzas del diablo. Hay que amar la palabra. Entonces Dios me explicaba alguna vez eso, sí, no, o sea, me decía la importancia de no solamente tener fe y no solamente de los milagros, no solamente ese tipo de cosas que son maravillosas de la administración del Espíritu de Dios, sino del estudio bíblico. El estudio bíblico, ¿vale? Entonces tal vez también viene una invitación de parte del Espíritu Santo con estas palabras, mis hermanos, y es estudiar la palabra, ¿vale? Así como lo hicimos hoy. Y tú pensarás: ay, pero es que yo no entiendo nada. No importa que no entienda, estúdiela un poquito, vea, coja la concordancia. Si se dieron cuenta cómo hacíamos, vea, hay unos letricas al lado de las palabras, busque en la parte de abajo, en el pie de página, esas letricas, a qué textos de otros libros de la Biblia están haciendo referencia. Y léalos, y estudie la palabra, véalo con cariño. Al final de muchas Biblias hay una concordancia. Hoy en día la concordancia se llama Google, pero antes era la concordancia, un cosito que estaba al final de la Biblia, y usted buscaba la palabra casa y salía todos los textos bíblicos en donde aparecía la palabra casa, para que usted entienda que es una casa construida sobre la roca. Por ejemplo, usted puede coger futuros predicadores. Eso es un consejito, ¿vale? El mejor consejo de todos es escuchar al Espíritu Santo para predicar. Pero miren que usted puede coger la palabra casa y búsquese todos los textos bíblicos en donde se hable de eso y estúdielos. De pronto usted va a entender que la casa sobre la roca es también un templo. De pronto usted va a entender que usted es la casa sobre la roca. De pronto usted va a entender que usted es ese templo, cuando mire todos los textos bíblicos referentes a una palabra. Y eso le va a ayudar a usted a vivir la palabra de una manera mejor, porque el comprenderla ayuda a digerirla y que se haga parte de ti. Por tanto, vamos a pasar al tiempo de oración ahora sí, con el permiso del Señor y del Espíritu Santo, claro está.